ustedes lo han escuchado, está por aquí con nosotros mi querido Rafael Álvarez. Rafael, mi hermano, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches. Qué alegría estar aquí. Para empezar, quiero enviarle un saludo a Gabriela Gramonte, que nos está escuchando. Me dijo, por favor, mi saludo, así es que está saludada. Muy bien. Tú querías tratar en el día de hoy, que me lució interesante, lo dijiste en el programa, como que había una serie de términos que son de origen cubano y que aquí se aplican. Sí, bastante. Mira, bueno, primero hay que decir que nosotros, los países del Caribe que más nos parecemos, somos Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Ajá. Y en el habla nuestra hay mucha influencia cubana. Sobre todo dichos, no refranes, porque ya aquí explicamos la diferencia en ese momento. ¿Sabes que, por ejemplo, José Martí estuvo aquí en 3 ocasiones? Tú sabes que leyendo el diario de José Martí, antes de entrar a las frases cubanas, veo que él está narrando, cuando en la última vez que vino, que fue en 1895, él escuchó cómo le decían un piropo a una muchacha que pasaba, y el piropo era: qué buena está esa pailita de freír para mis chicharrones. ¡Oh, qué bello! Lo que era eso que dice de que qué caderito que coge moro. Desde ese tiempo está José Martí narrando eso, algo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Yo escogí algunas frases que son propiamente de Cuba, porque hay frases en las que nosotros coincidimos que en el habla, pero hay otras que tienen que ver con hechos que sucedieron propiamente en Cuba. Y he cogido algunas de ellas. Por ejemplo, la frase "no nos salva ni el médico chino". Ajá. Eso es una frase de Cuba. Resulta que, por ejemplo, en países como los nuestros, cuando se agotó la mano de obra indígena y posteriormente se trajo la africana, pero en el caso de nosotros, después que se extingue la africana, aquí empezó a surgir otra sociedad que fue lo que llamamos ya los criollos. Pero en Cuba lo que hicieron, que cuando se extingue o empieza a agotarse la mano de obra africana, empiezan a traer otro tipo de mano de obra, fundamentalmente de China, de la India e incluso de Tailandia. Lo que ellos llamaban, los chinos culí, le llamaban, porque la palabra culí en varios idiomas tenía que ver como, tenía un significado como de esclavos. Entonces, dentro de ellos, habían chinos que se dedicaban a la medicina, pero la medicina que hacían era prácticamente de curandería, o sea, cuestiones a nivel de hoja, es lo que hacían. Que, dicho sea de paso, los chinos sostienen que nosotros tenemos una especie de semáforo en el cuerpo que a nosotros nos dice o nos avisa cualquier situación de salud que nosotros tengamos. Mira, Jochi, eso es, esa cosita blanca que uno tiene en la raíz de la uña, eso se llama lúnula. Y la lúnula, según el color de eso, te puede estar señalando alguna situación de salud. Por ejemplo, el color que eso debe tener tiene que ser blanco o marfil. Pero si es color, por ejemplo, yo tengo aquí que si es color gris significa cansancio y problemas de digestión. Si es color rosa o roja, indica actividad física y problemas pulmonares. Si está color violeta, son un signo de mala circulación sanguínea. Y cuando está negra, es una señal peligrosa, no son muy frecuentes. Si la persona no lo tiene, es señal entonces de anemia. Correctamente. Entonces tú dices que esos chinos de Cuba eran como curanderos. Exacto. Entonces, había en Canarias, en las Islas Canarias, había una frase que se decía: ese no lo salva ni Dios. Resulta que también a Cuba llegó una gran migración de las Islas Canarias. Y a ese lugar de las Islas Canarias enviaron de esos chinos que sabían de medicina. Pero había un chino llamado, espérate, porque es que el nombre, yo lo anoté por aquí, pero porque es complicado. Se llama Chan Bombia, se llama el chino. Dios mío. Ese chino era el que tenían donde le enviaban a la gente que ya no se iban que se creía que ya estaban desahuciados, que ya se creía que no se iban a salvar. Mándenselo a ese, que ese tipo terminaba curándolo. Y a ese chino es que se refieren cuando dicen no lo sabe ni el médico chino. Mira, entonces, eso que tú dices es tan cierto con relación a Cuba y las inmigraciones, que yo se lo voy a poner a los oyentes de una manera más sencilla. Por ejemplo, no es casual
que por ejemplo la Tremenda Corte, que siempre fue un reflejo de lo que era la idiosincrasia cubana. Fíjate que había un español, específicamente un gallego. Exacto. Y era por, ¿cómo te digo? Para conectar con esos españoles que viven allá. De hecho, el escritor, el libretista de la Tremenda Corte, Carlos Castor Bispo, era gallego. Bueno, con razón entonces. Y no solamente eso, sí. Y entonces el señor juez Aníbal de Mar, porque los chinos eran los dueños de la lavandería, de los restaurantes y todas esas cosas. Aníbal de Mar hacía un famoso chino que se llamaba Charlie Po, que era una novela radial, y eso era un escándalo, y por eso es que hay hasta unas canciones donde él hace de chino. El chino no son bobos. Sí. Chinos no son bobos, mulatas de calá. Sí. Que por ahí eso es para que tú veas la gran influencia china en Cuba. Sí. Entonces era ese chino, eso no lo salva ni el médico chino. Sí. Otra frase que es de Cuba: mejor que Lola antes de las 3. Sí. Porque con Lola hay algunas teorías. Unos dicen que era una prostituta, que la mató una de sus amantes, y otros dicen que la mató su esposo, que era un médico. La cuestión es que Lola era una prostituta también. La asesinó un médico con quien ella tenía una relación cercana, porque el tipo no resistió ver a otros hombres galanteando a Lola. Lo que pasa es que él pensaba que asesinar a una prostituta no iba a tener ningún tipo de repercusión, pero resulta que un presidente llamado Ramón Grau San Martín, en Cuba, que fue un presidente de transición, pronunciando un discurso, mira el reloj y dice, perdón por la expresión, coño, son las 3, la hora que mataron a Lola. Y a partir de ahí entonces se popularizó la idea en Cuba de todo el mundo decir, ¿qué hora es? La hora que mataron a Lola. Ya la gente no decía las 3 de la tarde, sino la hora que mataron a Lola, para decir que eran las 3. Era famoso, hasta una canción se hizo. Sí, hay una canción. Eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Sí. Y dicen los que la vieron que agonizando decía. Ese hombre, ahí sí. Otra frase que es de Cuba, lo de la gatita de María Ramos, que ya lo dijimos. Que tira la piedra y esconde la mano. Esa era otra prostituta. También. Y un día llegó a la casa, encontró que su proxeneta llamado Emilio estaba muerto, pero entonces tenía un golpe en la frente, una piedra ensangrentada al lado, y entonces a quien llevaron a la justicia para declarar fue a María Ramos. Entonces María Ramos dijo, pero es que yo no estaba ahí, pero entonces ¿quién le dio la pedrada? Yo dijo, bueno, la única que estaba en la casa era mi gata Mimi, pregúntenle a ella, que quizá ella fue la que le dio la pedrada. Entonces al otro día sale un titular en primera plana, la gatita de María Ramos lanzó la piedra, pero ¿con qué manos? Al final terminaron condenando a María Ramos como quiera, pero eso es una expresión cubana. La otra cosa que es cubana, la palabra guagua, ya lo dijimos, es la primera compañía que importó vehículos de transporte masivo a Cuba, se llamó Washington and Walton. Y entonces lo que hacían era que, como el nombre era muy largo, le ponían la guá.guá. Y entonces de ahí la gente empezó a llamarle guagua a la. Sí. Otra frase que es de Cuba, no coja lucha. No. Es una frase también cubana y es una expresión que por lo general es para que la gente no se afane con ningún tipo de cuitación. ¿Tú recuerdas que cuando daba Cuánto Vale Show, Ángel Muñiz hacía un personaje y le llamaba al peso? Le decía, yo no voy a dar tanto varo. Varo, sí. Eso es de Cuba también. Llamarle varo al peso. Aunque aquí eso no se popularizó tanto, pero lo otro de llamarle botellas a la gente que tiene puestos en el gobierno sin que exactamente. Exacto. Eso también es de Cuba, porque en Cuba se popularizó el juego el Highlight se llama, y ese juego, mucha gente para poder entrar a ver el juego, lo que hacían era que se guillaban de que le llevaban una botella de agua a los jugadores y a partir de ahí entraban gratis al juego. Entonces a esa gente empezaron a llamarles los botelleros. Entonces esos botelleros eran gente que no hacían más nada
que esperar a que llegara el juego para tratar de entrar de gratis. Entonces a la gente que era vaga, que no hacía nada, empezaron a llamarle botellero. Lo que pasa es que posteriormente fue cuando el concepto se asoció con lo de los políticos. Y otra expresión que es de Cuba, no me desmuela. No me desmuela. Sí, esa aquí también la utilizamos bastante, pero es una expresión también cubana, no me desmuela, que porque en Cuba la palabra decir muela o dar muela o muelear es de hablar mucho. Entonces, esa es una expresión que es propiamente de origen cubano. Por último, otra frase que tengo es la palabra grajo. El grajo, el mal olor que sale de las axilas realmente se llama bromidrosis. Pero en Cuba había una planta que le llamaban grajo, que despedía un olor fétido, y entonces la gente empezó a asociar el mal olor de las axilas con la planta del grajo, y por eso empezaron a llamarle grajo a la bromidrosis, que es como se llama. Pero mira, muchas expresiones similares realmente. Sí, después yo anoté algunas más que sí nosotros coincidimos. Por ejemplo, tate quieto es una expresión muy utilizada en Cuba. No es fácil, o tú crees que es fácil. Eso es pan comido. Es otra expresión de Cuba. Cuando decimos la cosa está que arde, otra expresión cubana. Hay un dicho que nosotros decimos mucho. Decimos que el que se fue para Villa perdió su silla. Sí. Realmente ese es un dicho español. Es el que se fue de Sevilla perdió su silla. Porque la cuestión es que había un arzobispo de Sevilla cuyo hijo es un sobrino de él, había heredado un reinado. Y él le pidió al arzobispo que si podía ir como a organizarle su reino, y que él mientras tanto le cubría la silla de arzobispo donde él estaba, en Sevilla. Y él, bueno, el arzobispo dijo, ok, no hay problema. Entonces hicieron el cambio. Cuando el arzobispo regresa otra vez, el tipo no le quiso de la silla. Entonces de ahí empezó lo de la cuestión de que el que se fue de Sevilla perdió su silla. Nosotros decimos el que se fue para Villa perdió su silla porque le agregamos otra cosa, y también le agregamos que el que va y viene siempre la tiene. Entonces ese dicho también en Cuba lo tiene, que el que se fue de Martilla perdió su silla. Y otra palabra que es cubana es no te haga el chivo loco. Aunque ellos dicen no te haga el chivo con tontería. Tontería, sí, exactamente. Nosotros decimos que no te haga el chivo loco. Pero es para que la gente vea cómo nosotros tenemos tanta similitud y cómo se ha influenciado de nuestro lenguaje, de vivencias y de palabras de Cuba. Muchas gracias, mi querido Rafael. Déjame ver si hay alguna inquietud en línea. Aló, buenas. Excelente, Rafael, buenas. Ahí está. Dígame, señor. Mocheta, yo te estoy llamando porque yo quiero preguntarte algo. Tú, como siempre, está muy actualizado en el asunto del Instagram y eso. Oye, Santo, ¿tú viste las fotos hoy de la amiguita del Papa Francisco? No. Oye, Santo, tú tienes como 1000 comentarios. Y mira, el 80% dicen te amo y el otro 20%, imagínate lo que dicen. Ok, mi hermano. La amiguita del Papa Francisco, Natagá se llama. No tiene los sofás. El mismo golpe.